más, hermano, el versículo 8 dice, el versículo 8 de Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y llevando fruto, ¿qué vamos a hacer de esa manera? Y seáis así, dice el Señor, mis discípulos. Y el versículo 16, por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En la consecución de versículos que vemos acá en Juan capítulo 15, el Señor está hablando de dar fruto, luego de dar más fruto, incluso de poder limpiar, ¿verdad?, aquella rama para que pueda dar mucho fruto y que este fruto permanezca. Dios quiere que demos fruto, más fruto, mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo 8, Dios se glorifica en que nosotros demos fruto. ¿Con qué fruto vamos a glorificar al Padre? Cuando venga el Señor y nos llegue a su presencia después del arrebatamiento, cuando nos presentemos ante el juicio, ¿verdad?, del Señor en cuanto a nuestras obras, no en cuanto a nuestra salvación, lo que llamamos el tribunal de Cristo. ¿Qué fruto vamos a dar al Señor? Porque si no estamos dando fruto, esas ramas que vamos a dar, aquellas cosas que hicimos para el Señor, pero que no fueron de su espíritu, van a ser quemadas, se van a quemar. Si bien vamos a ser salvos, como dice 1 Corintios capítulo 3, seremos salvos así como por fuego, porque estas ramas van a ser quemadas, no van a tener ningún bien, ningún beneficio, no van a ser de ningún propósito para adorar a Dios. Sin embargo, aquellas cosas que hayamos hecho en el Espíritu, vamos a poder rendirlas a los pies del Señor en oración. Y en eso es glorificado el Señor, en que demos fruto, más fruto, mucho fruto, y fruto que permanece. Ese fruto que va a permanecer aún más allá del escrutinio del Señor Jesucristo, en su tribunal, en el tribunal de Cristo, va a ser aquellas cosas con las que finalmente vamos a glorificar al Padre. Dios está buscando fruto. No pierdas tu texto acá, pero acompáñenme por favor en la palabra de Dios, ya sin perder tu texto aquí en Juan capítulo 15. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 21. Vamos a leer el versículo 18. Una mañana el Señor se levantó como muchos de nosotros, ¿verdad?, y tenía hambre. Él quería comer, quería, ¿verdad?, de alguna manera alimentarse. Y allá en Mateo capítulo 21, versículo 18, leemos una historia bien interesante. Mateo capítulo 21, que es donde también el Señor nos dice que muchos pueden decir en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre le echamos fuera demonios. Pero el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 21, ahora el versículo 18 dice que el Señor se levantó de mañana, dice, versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Pero hubo un problema. Esta higuera tenía, ¿verdad?, sus ramas, tenía sus hojas, pero dice que no halló nada en ella, ningún fruto, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca, jamás nazca fruto de ti. Y dice que luego se secó la higuera. Esto sorprendió, ¿verdad?, a sus discípulos. Y el Señor después les dio una lección sobre la fe. Ahora bien, Dios está buscando fruto. Él espera fruto de nosotros. Para eso el Señor nos escogió, para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos salvó, para que demos fruto y seamos así sus discípulos. Yendo, dice la Escritura, debemos dar fruto para la gloria del Señor, como leímos en el versículo 16. Debemos dar fruto para Dios. Pero ¿qué fruto estamos dando? ¿Estamos dando frutos dignos del Señor? Que cuando sea el tribunal de Cristo puedan pasar la prueba del escrutinio del Señor y con ello podamos glorificar al Señor. Bueno, nosotros vimos al principio imágenes de distintos árboles. Algunos de ellos salían muy bonitos, muy lindos, llenos de hojas y muy erguidos.
sin fruto. Y otros, ¿verdad?, como vimos al final, se veían bastante estéticamente feos, pero muy fructíferos, al punto que incluso una de las ramas se desgajó literalmente por el peso del fruto. ¿Qué crees tú si eso lleváramos a la analogía nuestra? ¿Qué tipo de árbol se gozaría el Señor? Ese árbol lindo, bonito, ¿verdad?, estéticamente precioso, pero sin fruto. O en aquel árbol, ¿verdad?, que a pesar de su apariencia no da fruto. Si nosotros hoy día fuéramos a buscar la iglesia de Filipos, una de las buenas iglesias del Nuevo Testamento, ¿dónde está la iglesia de Filipos? ¿Podríamos encontrar la iglesia de Filipos de la que nos habla la Escritura? ¿O la iglesia de Éfeso, verdad?, una iglesia que amaba al Señor y servía al Señor con todo su corazón, a pesar de que al final de sus días perdió su primer amor? ¿Podríamos encontrar estas iglesias del Nuevo Testamento hoy en día? No. Muchas de estas iglesias desaparecieron durante la tribulación, durante la persecución, ¿no es cierto?, de aquellos días, del principio de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos dieron su vida, muchas de estas iglesias se entregaron por completo a compartir el mensaje. Fruto de aquello es que estamos nosotros hoy en día acá. El Evangelio fue expandido hasta el último de la tierra y llegó hasta nuestro país, ¿verdad? Por lo tanto, se cumplió ese objetivo. Pero ahora bien, nosotros, como la iglesia del Señor, ¿estamos dando fruto para la gloria del Señor? ¿Con qué frutos estamos glorificando al Padre? ¿O solo nos preocupamos de crecer y prosperar en las cosas terrenales de este mundo? Bueno, en Juan capítulo 15, volvamos por favor ahí a nuestro texto de Juan capítulo 15, vemos no solo la importancia que Dios nos exige, que Dios nos pide, que Dios busca de que demos fruto, sino también vemos qué es necesario para que podamos dar fruto para la gloria del Señor. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, de los versículos 1 en adelante, leemos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y luego añade, ¿verdad?, qué elemento usa el labrador para limpiar nuestras vidas. Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad?, que penetra, dice el libro de Hebreos, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún incluso discierne las intenciones del corazón. Y esa espada también es aquello que quita de nosotros, aquello que estorba nuestro crecimiento, nuestro fruto espiritual. Bueno, a través de la palabra del Señor somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor, dice la Escritura. En primer lugar, para dar fruto debemos estar dispuestos a que el Señor nos transforme, a que el Señor nos cambie, a que el Señor nos limpie. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio de hábito, un cambio de vida, un cambio de costumbre, un cambio de forma de ser. Dios quiere no solo transformarnos externamente, Él también quiere transformar nuestro carácter, Él quiere transformar nuestra personalidad, porque Él quiere hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos una fotografía o un retrato, por mucho que algunos, ¿verdad?, especulan y hablan del rostro del Señor, ¿verdad?, de cómo era. No tenemos una imagen física del Señor Jesucristo, pero sí tenemos una imagen espiritual revelada aquí en su palabra. Y muchas de las cosas que su palabra nos revela de Cristo tienen que ver con su personalidad, tienen que ver con su carácter. Y a eso el Señor nos quiere transformar, a la imagen de Cristo. Si bien algún día vamos a ser semejantes a Él en cuerpo glorificado, porque le veremos tal como Él es, dice el apóstol Juan. Sin embargo, hoy en día en nuestra santificación progresiva, Dios quiere transformarnos a la imagen del Señor. Y una de las cosas importantes para el Señor Jesucristo aquí en la tierra fue cumplir la voluntad de su Padre y hacer fruto, dar fruto para su gloria. Esto
significa que tenemos que dejar que la palabra del Señor nos santifique. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, allá un poquito más adelante en Juan capítulo 17, el versículo 17, Él oraba al Padre diciendo en relación a sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando la palabra del Señor nos cambia, cuando la palabra del Señor nos transforma, cuando la palabra del Señor nos santifica, entonces estamos preparándonos para dar fruto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste confrontado y redarguido por la palabra del Señor? Quizás no había un momento en tu vida en que realmente la palabra de Dios haya producido un cambio significativo en tu vida cristiana, me refiero. Tal vez un pecado que dejaste, un hábito pecaminoso, tal vez una actitud que tuviste que cambiar, tal vez una conducta que tuviste que cambiar, tal vez una amistad contaminante de lo espiritual que tenías que dejar. La Biblia dice que hay cosas que tenemos que dejar. Y la palabra del Señor ayuda en este proceso de santificación para cortar de nuestras vidas aquellas cosas que no deben estar, aquellas cosas que impiden o inhiben no solo nuestro crecimiento espiritual, sino también el fruto que debemos dar para la gloria del Señor. Vidas apartadas del pecado y de los placeres de este mundo. Vidas que honran a nuestro Señor Jesucristo y no lo avergüencen ni lo deshonran. Es interesante que también en la calle donde yo vivo hay ciruelos que dan fruto, ¿ya? Pero es un fruto ácido, un fruto amargo. No sé si alguna vez has probado de un árbol, ¿verdad?, un fruto agrio. Es muy malo, ¿verdad? Quizás tú tienes la expectativa de que sea un fruto dulce, agradable, pero cuando lo pruebas no es un fruto, ¿verdad?, del cual tú te puedas deleitar. De la misma manera, nuestras vidas también pueden ser vidas que demos fruto, pero no el fruto que Dios espera. Frutos quizás puede ser en la carne, en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia actitud egoísta, mundana, y no realmente para la gloria del Señor. Recuerda, en el tribunal de Cristo van a ser juzgadas nuestras obras. Y aquellas obras, ¿verdad?, que no son allá dignas, van a ser quemadas, como paja, como heno, como hojarasca. De la misma manera, nuestras vidas tienen que entender la importancia, a la luz de la Escritura, de santificarnos y dar fruto para la gloria del Señor. ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué actitudes tienes que cambiar? ¿Qué conductas tienes que dejar para poder tomar otras conductas, otros hábitos que honren a Dios? Dios espera frutos dignos para su gloria. Incluso cuando nos arrepentimos, Dios espera frutos dignos de arrepentimiento, predicaba, ¿verdad?, Juan el Bautista. Debemos estar permanentemente exponiéndonos diariamente a la palabra del Señor para que ellos nos santifiquen. Pero ¿estamos realmente exponiéndonos diariamente a la palabra del Señor? Pasamos mucho tiempo viendo noticias, viendo una serie, viendo una película, pero pasamos tiempo a la luz de la palabra del Señor. ¿Leen la palabra cada día? Cada día la están leyendo para dejar que la palabra del Señor santifique tu vida. Mira, si te da un pasaje un momento, busquémoslo. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Busquémoslo, por favor. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice aquí la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es... La Biblia no es un libro muerto, no es un libro inerte. La palabra de Dios es un libro vivo. Y como un libro vivo, tú puedes tener una relación con la palabra del Señor. En la medida que tú día a día la lees y la escudriñas. Dice nuevamente el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? ¿Qué es lo que nos da aliento de vida? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios sopló, ¿verdad?, cuando creó al hombre, Adán, y sopló en él aliento de vida. Ese fue el Espíritu que nos da vida. Bueno, ¿quién inspiró la palabra del Señor? El Espíritu Santo. Este es un libro vivo. Y no solo cobra vida cuando tú lo abres, es un libro que va a estar ahí por la eternidad. Dice la Escritura de las palabras de Jesucristo, de sus enseñanzas, que están plasmadas en la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, realmente la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Y añade que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura, es decir, lo más profundo de nuestro ser, y los tuétanos, lo más profundo, ¿verdad?, de nuestros huesos, escudriña y profundiza la palabra del Señor y discierne lo más personal, lo más íntimo. Dice, discierne ¿qué? Los pensamientos, lo que pensamos, lo que nadie más conoce y nadie más sabe. La palabra del Señor lo revela. Y no solo los pensamientos, aún, ¿qué dice? Las intenciones del corazón. Por eso es que es tan importante, hermanos, que todos los días leamos la palabra del Señor, que todos los días la escudriñemos. Un creyente que no lee la palabra de Dios todos los días, ¿sí, hermanos? Todos los días, es un creyente que se expone a todas las enfermedades de este mundo, a todos los parásitos de este mundo. Un árbol, ¿verdad?, muchas veces no da fruto porque se agarra una peste. Bueno, un creyente que no lee la palabra del Señor todos los días se expone a las pestes de este mundo, a la influencia de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, en el que muchos se dejan llevar en la corriente de este mundo. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, cada día ser podados por la palabra del Señor, escudriñados por la palabra del Señor. Quizás si lo pudiéramos ilustrar, aún siendo fumigados por la palabra del Señor. Y más aún, siendo nutridos por la palabra del Señor. Como ese árbol que menciona en el Salmo 1, del bienaventurado. Bienaventurado el varón, dice el hombre, ¿no es cierto?, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella, dice, día y noche. Y ahí aún añade, será como que, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Justamente luego añade que da su fruto, ¿cuándo? A su tiempo. ¿Por qué muchos creyentes no dan fruto o no dan fruto a su tiempo? Algunos creyentes llevan años en los caminos del Señor, pero no están dando fruto. No hay ganancia de alma, no hay vidas transformadas, no hay familias guiadas en la palabra del Señor. Todas aquellas cosas tienen que ver con el fruto. Incluso el fruto del Espíritu, que es amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Contra tales cosas, ¿verdad?, no hay nada que pueda destruir ese fruto. Pero muchos creyentes llevan años en los caminos del Señor y no dan fruto. Muchas iglesias llevan años también funcionando y no dan fruto. Más iglesias repartidas, ¿verdad?, más creyentes convertidos, almas genuinas convertidas a la gracia del Señor. Dios espera que seamos transformados. Otro pasaje que cité hace un momento en 2 de Corintios, busquémoslo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Necesitamos, hermanos, ser transformados. Si últimamente no ha habido un cambio importante en tu vida, porque ese es el problema, hermanos. Muchas veces no queremos cambiar. Estamos bien como estamos. Nos sentimos cómodos y bien como estamos en este momento. Y queremos que nos dejen ahí tranquilos, ¿verdad? Que no nos molesten mucho, que no nos incomoden, porque no queremos cambiar. Estamos cómodos en nuestra carnalidad, en nuestra mundanalidad o incluso en nuestro pecado. Gozando de los deleites temporales del pecado, como vemos en el libro de Hebreos. Pero miren lo que dice acá en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 18. Dice, por tanto nosotros, dice, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es ese espejo que nosotros vemos hoy día? La gloria de Dios. La palabra del Señor, como dice el libro de Santiago, que es como un espejo, que muestra aquellas cosas que necesitan ser
transformados. Porque cuando vivimos una transformación, podemos estar en una transformación conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad del Señor, podemos estar seguros que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Ese es el problema. Muchos creyentes no son libres, porque están aún atados y esclavos del pecado y del mundo. Pablo exhortando a los creyentes de Galacia, que se exhorten en cuanto a esto. ¿Por qué volvéis a estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud? ¿Estamos dando fruto para la gloria del Señor? Si es así, Dios no solo se conforma con eso. Dios quiere que demos, ¿qué? Más fruto. Y aún mucho fruto. Y fruto que permanece. Pero si no estamos dando fruto para la gloria del Señor, con almas convertidas, con vidas transformadas, entonces tenemos que dejar que la palabra del Señor escudriñe nuestro corazón. Tenemos que orar como el salmista, ¿verdad? Escudriñame, oh Dios, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, para que el Señor nos guíe en qué, en el camino eterno, que es la palabra del Señor. Ese es su camino, la palabra de Dios. Entonces, si no hay cambio en tu vida, algo anda mal. No, es que ya llevo años en el Señor, con mayor razón. Si no hay transformación en tu vida, si no estás creciendo, si no estás avanzando, escucha esto, si no estás cambiando, hay algo mal en ti. Hay algo que no está funcionando bien. El creyente genuino va cambiando. Y esto no es fácil, esto no es cómodo, a veces no es grato. Me imagino, ¿verdad?, de ese árbol que les mostré al principio, que da de tantos frutos, su hoja se desgaja, quizás puede resultar incluso en algo traumático, ¿verdad? Sin embargo, para eso fue creado el árbol. El árbol frutal fue creado para dar fruto, más fruto y mucho fruto. A veces el cambio, a veces la crisis que tenemos que enfrentar para crecer y cambiar, no es fácil, ni es grata, ni es cómoda. No es lo más conocido o lo que más nos gustaría, pero tal vez es lo que más necesitamos. Porque recuerda, Dios no solo quiere que demos fruto, Dios quiere que demos más fruto, mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. En segundo lugar, volviendo a nuestro texto allá en Juan capítulo 15, por favor, no lo pierdas. Juan capítulo 15, vemos en los versículos 4 al 9 de Juan capítulo 15, versículos 4 al 9, otro aspecto importante. No solo el estar dispuesto a que el Señor nos cambie y nos transforme. Si tú piensas que estás bien como estás y no quieres cambiar, no vas a dar más fruto para la gloria del Señor. Porque el Señor, si ve que estás dando fruto, va a querer que des aún más fruto y que ese fruto permanezca. No solo el fruto que tú des, sino aún tu fructuosidad. Dios quiere que se perpetúe y continúe a través del tiempo. Pero también hay otro aspecto importante que tenemos que considerar. De los versículos 4 en adelante leemos: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué concluye el versículo 9? Permanecer en mi amor. Son 8 veces que en estos versículos el Señor reitera la palabra permanecer. Para dar fruto, no solo tienes que cambiar, no solo tengo que cambiar. Si quiero dar más fruto, mucho fruto, y fruto que permanece para la gloria de Dios, no solo tengo que estar dispuesto a cambiar,
lleve pocos años en el Evangelio o lleve muchos años en el Evangelio, cada día debo ser confrontado a la palabra del Señor y debo estar dispuesto a cambiar. Pero en segundo lugar, también debo estar dispuesto a permanecer en una relación vital, cercana e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en Cristo, estar en comunión con Él, porque para eso el Señor nos limpió, para eso el Señor nos salvó. Él derramó su sangre, dice el Evangelio de Juan, el primero de Juan, el evangelista, ¿verdad? Dice que el Señor nos limpió para ser limpios en su sangre y así permanecer en su amor, estar en comunión con Él. ¿Y cómo estamos en comunión con el Señor? ¿Cómo tenemos una comunión cercana a Él? Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos, leyendo su palabra, escudriñando la palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar a Cristo revelado a nosotros. Y ahí tenemos que pasar tiempo en la palabra del Señor, pero también en la oración. Porque la oración, ¿dónde nos lleva? Al trono de la gracia del Señor. Dios abrió el velo y nos permite estar confiadamente entrando al trono de la gracia, para hallar gracia, ¿no es cierto?, para el oportuno socorro. El Señor nos da la oportunidad de pasar tiempo con Él. ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? A través de la palabra, a través de la oración, pero también a través de la comunión con los hermanos. Y nos dijo, donde hay dos o más congregados, ahí estoy, yo, dijo Cristo, en medio de ellos. Por lo tanto, tú pasas tiempo con el Señor en la palabra, en la oración y en el compañerismo cristiano, en la comunión con tus hermanos. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, ya en el libro de Hebreos nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino motivarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca, para que el Señor, ¿verdad?, nos encuentre en comunión, reunidos y congregados unos con otros. Cuanto menos ganas tenemos de estar congregados, cuanto más necesitamos, porque ahí estamos más vulnerables a la influencia del enemigo que nos quiere apartar para devorarnos. Porque dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, debemos estar en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para conocer de Él e imitarle. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor, ¿verdad?, vino a este mundo a relacionarse, a formar su iglesia, a estar en comunión con sus hijos. Él podría habernos salvado de cualquier manera, pero escogió nacer en este mundo, ser como uno de nosotros, y estando en la condición de hombre, humillándose a sí mismo, como dice Efesios capítulo 2, hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a relacionarse con nosotros, y por lo mismo Él quiere que nosotros día a día nos relacionamos con Él, para estar siendo conformados día a día a su imagen. Ser como Cristo implica ser transformado en la imagen de Él. Para que seamos como Él, debemos estar ligados a Él por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la comunión con los hermanos. ¿Cuánto tiempo invertimos en eso? Porque el tiempo que invertimos y la calidad de lo que invertimos en eso es lo que determina realmente. Es lo que realmente determina en qué estamos perseverando. ¿Estamos realmente perseverando en el Señor? Pasando tiempo en lectura y estudio de la palabra de Dios, pasando tiempo en oración, pasando tiempo, ¿verdad?, orando al Padre, o solamente estamos de paso, o solamente nuestra permanencia en Cristo es una amistad del paso, una amistad de pasillos. En algunos momentos, ¿verdad?, nos topamos con el Señor y lo disfrutamos, venimos a la iglesia y lo gozamos. Sin embargo, día a día, en la semana, estamos pasando tiempo con el Señor en la palabra, en oración y en compañerismo también con otros hermanos. Hermanos, permanecer no es solo estar, no es solo estar. Hay creyentes que llevamos muchos años en los caminos del Señor,
Yo me convertí en el año 84. Por lo tanto, este año ya cumplí 40 años en el Evangelio. 40 años en el Evangelio. Y debo hacerme estas preguntas. ¿Cuánto mi vida ha cambiado? ¿Cuánto mi vida ha sido transformada? ¿Cuánto he sido conformado a la imagen de Cristo? Porque permanecer no es solo estar. Que tú lleves 5, 10, 20, 30 años en el Evangelio, eso para Dios no significa nada. Pero si tú das fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece, en eso Dios es verificado. No es en la cantidad de tiempo que tú estés en las cosas del Señor. Incluso, recuerda, no es solo lo que tú hagas para el Señor, porque mucho de lo que hacemos puede ser en la carne. Y puede ser, ¿verdad?, el fruto de una rama que va a ser quemada. ¿Por qué? Porque no fue hecha con la intención, con la motivación y con la actitud correcta conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, realmente estamos verificando a Dios con nuestra vida. Como dije, permanecer no es solo estar. Podemos llevar muchos años en el Evangelio y en la iglesia, pero haber dado muy poco fruto, o peor aún, nada de fruto en tu vida espiritual. ¿Cómo se conoce el árbol? Por su fruto. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Claramente, el Señor Jesucristo lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Y en su debido contexto, ¿de quién está hablando el Señor ahí? Está hablando de los falsos maestros. De aquellos que hablaban muy bonito de las cosas de Dios, pero sus vidas no lo reflejaban. La palabra del Señor incluso nos exhorta de aquellos, ¿verdad?, que hablan muy bien de las cosas del Señor, pero con sus hechos lo niegan. Porque por el fruto vamos a conocer al que viene. Estás dando fruto para la gloria de Dios. Tu vida está siendo transformada, está siendo cambiada. Podemos ver el fruto del Espíritu día a día en tu vida. Podemos ver ese amor por el Señor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa templanza ante las vicisitudes de la vida. Estamos viendo una transformación en tu vida. Hay un cambio en ti. El propósito del discipulado no es darte información. Poco tiene que ver con las lecciones, sino más bien con las metas. Si estás siendo discipulado, estás dando pasos para ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Estás realmente dando pasos para dar la gloria al Señor con tu vida? ¿Estás dando fruto? ¿Hay fruto que tú vas a presentar algún día al Señor para su gloria? ¿Estás siendo intencional en esto? En tercer lugar, como ya dijimos, para que podamos dar fruto, no solo tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos transforme, que es lo primero. Si no hay cambio, no hay crecimiento, ¿verdad? Si no hay cambio, si no hay transformación en tu vida, en mi vida, no va a haber fruto. Segundo lugar, permanecer en Cristo. Si no pasamos tiempo con el Señor cada día en su palabra, si no pasamos tiempo con el Señor cada día en la oración, y si no pasamos tiempo con el Señor cada día en comunión con los hermanos, entonces no vamos a dar fruto. Y en tercer lugar, y creo yo que al final es lo que resume todo esto, lo vemos de los versículos 10 en adelante de nuestro texto en Juan capítulo 15. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, porque no hay mayor gozo que ser fructífero para la gloria del Señor, que cumplir el propósito con el cual Dios nos creó. Versículo 12. Este es mi mandamiento. ¿Qué nos manda el Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Sí, el Señor nos ofrece su amistad. Pero, ¿qué dice el Señor? Si hacéis lo que yo mando, si obedecemos sus enseñanzas. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y muchas de estas enseñanzas quedó registradas en la Escritura, bajo inspiración del Espíritu Santo. No todo, porque si no, no habría libro en esta tierra, como dice el apóstol Juan, ¿verdad?, para cobijar toda esta enseñanza. Pero muchas de esas, sí, ¿verdad?,
como dice Juan, que se registraron, fueron para que conociéramos al Hijo de Dios. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Para qué nos puso el Señor? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos llamó? Para que vayamos y llevemos. Qué interesante, ¿verdad? Porque no es un árbol estático esto. Es un árbol que va y mientras va, da fruto. Esto se relaciona mucho con lo que es el llamado a la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28. Cuando dice, por tanto, y de hecho la palabra id en el original es yendo. Ya no es un imperativo, más bien es un verbo, ¿verdad? Ahorita continuo que tiene la idea de algo constante. Tenemos que estar yendo para dar fruto, porque de esa manera vamos a glorificar a Dios. Pero para eso tenemos que, en tercer lugar, obedecerle. Si tenemos que estar dispuestos a ser transformados, si estamos dispuestos a permanecer en Cristo, también tenemos que obedecerle. Es a su manera y no a la mía. Y esto es algo que muchas veces choca con nuestro orgullo, porque siempre, ¿verdad?, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Como a mí me resulta más cómodo, como a mí me resulta más fácil, como a mí me resulta más agradable, el mínimo esfuerzo posible, el mínimo cambio necesario. Pero eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. Dios quiere transformarnos, Dios quiere que tomemos decisiones importantes. Algunas de estas van a ser trascendentales en nuestras vidas, y nuestras vidas ya nunca más van a ser iguales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le obedezcamos. No que le entendamos, ni tampoco que lo sintamos, porque Dios no está enfocado en nuestros sentimientos, ni tampoco en nuestro entendimiento. Él quiere que nosotros le obedezcamos a la luz de su palabra y vivamos por fe, no por sentimiento, no por circunstancias y no por lógica. Nuestra lógica, nuestro pensamiento y razonamiento humano es tan nuestro como nuestros sentimientos. Y no solo nuestros sentimientos pueden ser manipulados, también nuestro razonamiento, porque es carne, es humano. Por eso es que el Señor nos dejó un pensamiento y una palabra más allá del nuestro, porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El hombre de hoy en día insiste en irse a los extremos, ¿verdad? Por ahí están, por un lado, los carismáticos que se van hacia el emocionalismo, los reformados que se van al intelectualismo. No, Dios quiere que le obedezcamos. Su palabra no es para entenderla. Hay muchas cosas que vamos a tener que afrontar y cambiar en nuestra vida, y no se trata de que tú luches por entender aquellas cosas. Tú tienes que hacerlas, tú tienes que vivirlas. Hay muchas cosas que los discípulos no entendieron. Incluso en algunos momentos no las podrían sobrellevar. Algún día las iban a entender, pero sí tenían que obedecer. No tenían que sentirlo, y no por no sentirlo iban a ser hipócritas, sino que más bien iban a ser responsables de obedecer la palabra del Señor. Dios no está interesado en satisfacer nuestro intelecto, que muchas veces es tan orgulloso, ni tampoco nuestros sentimientos. Dios más bien quiere que nosotros cumplamos y obedezcamos su palabra. Luego va a venir el sentimiento, luego va a venir el entendimiento. No podemos poner el caballo antes de la carreta. La carreta antes del caballo, ¿verdad? Tenemos que seguir el orden que el Señor nos dio. Jesús vino a este mundo a hacer y a enseñar, dice la palabra del Señor. Cuando Lucas, ¿verdad?, escribe su evangelio, él dice, ¿verdad?, que trató de poner en orden todo lo que el Señor vino a hacer y a enseñar. Él primero vino a hacer, a mostrar, para que sus discípulos le siguieran, y luego enseñando de lo que él ya había hecho. Por eso es que el orden correcto es la obediencia, y la obediencia solo puede venir a través de la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Es súper claro en la Escritura, haciendo lo que Él nos pide, haciendo lo que Él quiere, y no lo que nuestra carne desea, o lo que a nosotros nos resulta más cómodo o fácil.
¿Y qué nos pide el Señor? Bueno, aquí está súper claro. Algo tan simple, pero a la vez tan desafiante. ¿Qué nos pide el Señor aquí? Varias veces lo reitera en esta última porción. ¿Qué nos pide el Señor? Que amemos. Que amemos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pero ¿qué realmente significa amar? Bueno, el Señor lo ejemplifica. Debemos amar ¿cómo? ¿De qué manera? Como Él nos amó. ¿Cómo nos amó el Señor? De manera incondicional y de manera sacrificial. ¿Estamos dispuestos a sacrificar para cumplir los mandamientos del Señor? Un sacrificio es algo que tú das voluntariamente al Señor, es algo que no te cuesta gratis, pero es algo que te cuesta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿tus padres? ¿Tu carrera? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu seguridad? ¿Tu comodidad? ¿Tu salud? ¿Estás dispuesto a sacrificar eso por el Señor? Porque eso es lo que el Señor pide. Si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Esto es morir a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a amarlo a Él, aún por sobre nuestras relaciones terrenales, aún por nuestros padres, madres, hijos, hijas. Si queremos seguir al Señor como sus discípulos y glorificar así su nombre, tenemos que estar dispuestos, como dice Lucas capítulo 14, a dejarlo todo para seguirlo a Él. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Dios le pidió a Abraham su propio hijo para demostrar realmente que era un hombre de fe, dejándonos ejemplo a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Es realmente tan importante para ti tu comodidad que no estás dispuesto a sacrificarla para el Señor? Porque si es así, entonces no estás obedeciendo. Y si no estás obedeciendo, no estás permaneciendo. Y si no estás permaneciendo, no estás siendo transformado. Y si no estás haciendo ninguna de estas cosas, tus frutos no van a ser para la gloria del Señor. Si es que estás dando frutos. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo más valioso que hay en tu corazón? Porque donde esté nuestro tesoro, o lo importante, ahí estará también nuestro corazón. Dios nos pide que amemos. En los versículos 9 y 10 es sumamente claro de nuestro texto aquí en Juan capítulo 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Pero si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor, en el amor del Señor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero por sobre todas las cosas y sobre todo lo demás, incluyéndome a mi propia vida, debo estar dispuesto a amar al Señor. Miren lo que dice el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el amor aquí tiene mucho más que ver con el sentimiento o con el entendimiento. Tiene que ver con el sacrificio. Dice el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Disponer tu vida para el servicio a los demás. Disponer tu vida para servir a los demás. Disponer tu vida para que otros también puedan ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que demos testimonio de la palabra del Señor y del Evangelio de su gracia. Miren lo que dice Lucas 19:10. Lo veíamos esto el día jueves. Lo compartía el hermano Gabriel. Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, el versículo 10, ¿lo tienes ahí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Cuán dispuestos estamos a sacrificar nuestra comodidad por alcanzar a aquellos que no conocen al Señor? Aquellos que están perdidos. Lo hizo Cristo, ¿no? Para demostrarnos su amor. ¿Estamos buscando al perdido? ¿Estamos saliendo de nuestra zona de confort para alcanzar a aquellos que no conocen del Evangelio?
Para aquellos que no conocen a Cristo, volvamos a nuestro texto en Juan capítulo 15, ahora el versículo 26. Pero cuando venga, Juan 15, 26, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor nos llama en Hechos capítulo 1, versículo 8, a ser testigos. Ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos dando testimonio de nuestra comunión con el Señor. Dios quiere que llevemos frutos, y muchos frutos, glorificando así el nombre del Padre. Miren lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, el versículo 5. ¿Lo tienes ahí? Dice aquí la palabra del Señor. Proverbios 10, 5. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, ¿qué dice? Es hijo que avergüenza. Y vayamos a Proverbios capítulo 11, el versículo 30. Proverbios capítulo 11, ahora el versículo 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana alma es dentro de los frutos que podemos dar para la gloria del Señor, además de una vida transformada y controlada por el Espíritu Santo, para manifestar el fruto del Espíritu, debemos hacer almas. Debemos presentar almas a los pies del Señor. ¿Cuántas almas hemos ganado para Él? ¿Cuántas almas hemos llevado a los pies del Señor? No solo aquellas que hemos guiado a los pies de Cristo, ¿verdad?, después de un sermón o de la predicación de otra persona. No, ¿cuántas almas yo he ganado para Cristo? He llevado a los pies del Señor, porque en esto es glorificado el Padre, en que demos fruto. Y el que gana almas es salvo. Tristemente, muchos creyentes solo están y dan hojas, pero no estamos dando fruto. Las iglesias debemos dar fruto y multiplicarnos a nosotros mismos para la gloria del Señor. Muéstrame tu fe, dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y estas obras de las que habla el Señor, obras de Dios, tienen que ver con el fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Con qué estamos glorificando al Padre? Almas salvas, vidas transformadas, cambios genuinos, permanentes y vidas más santas, corazones consagrados, decisiones comprometidas y espirituales para la gloria del Señor. Dios algún día, en una hermosa mañana, cuando el sol de justicia resplandezca, va a tener hambre de su gloria, y va a venir a buscar frutos. ¿Hallará fruto en esta iglesia? ¿Hallará fruto en nuestras vidas? ¿O seremos como la higuera de la historia del Señor Jesucristo de los evangelios? Dios quiere fruto, más fruto y muchos frutos. La verdad, hermanos, es que Dios conoce nuestro corazón. Debemos rendir nuestro corazón al Señor cada día, santificándonos por medio de su palabra y la oración. Dedicar nuestra alma a una comunión íntima con el Señor a través de la oración, la palabra y el compañerismo, y disponer nuestra vida para que Él nos limpie y de esa manera dé más frutos, muchos frutos, y frutos que